Hoy tenemos dentro de nuestro tema transversal de Proyecto Aragón de este año, que es Zaragoza, Territorio de Cine, tenemos una película rodada en Zaragoza de un director y guionista zaragozano, que es Miguel Ángel Lamata, y protagonizada por Maite Navales, entre otros actores. Su primer largometraje fue Una de zombies, que se la produjo Santiago Segura, se rodó aquí en el 2003 y se estrenó en el 2004, hace exactamente 10 años, y que está en proceso de búsqueda de financiación y preproducción de su siguiente largometraje. Necesita algunas reformas, ¿no, Morlaco? Sin trato no hay reformas. Aunque, visto el interés que mostráis... Fue mi primera película y recuerdo que lo que quería contar era la historia de un tipo que, como diría Alan Moore en su cómic From Hell, se ve absorbido en el remolino de ficción que él mismo ha creado. Quería hacer una película divertida, con acción, con risas, y creo que resultó compatible el fondo filosófico de la película con una experiencia divertida, que es lo que es Una de zombies. Porque en el fondo, todas las películas son historias de amor. Exacto. Y yo tengo un guión que encaja perfectamente en esos parámetros. Se titula Echo de menos el sabor acre de tu ano. Soy una de las protagonistas de la película. Sí que había hecho anteriormente series de televisión, pero nunca había actuado con un personaje tan interesante y tan profundo. Y muy contenta, me recuerdo la experiencia y muy feliz. Vamos a intentar recordar casi todos los emplazamientos de Zaragoza donde rodamos, Maite. Empieza tú. El Puente de Hierro, la Casa Vieja. De la calle Emilio Comín. Cementerio de Torrero. La cadena Ser Radio Zaragoza. En la Plaza San Pedro Nolasco. Y una calle que sale de la Plaza San Pedro Nolasco que me gusta mucho a mí, que es donde está el bar Vinilo. Te está dejando un sitio. ¿Cuál? El Paseo de Independencia. No he dicho el Paseo de la Independencia, donde fue posiblemente una de las vivencias cinematográficas más felices de toda mi vida y posteriores reencarnaciones, el Paseo de la Independencia. Una de las escenas que más recuerdo de la película es en la que realmente no exactamente me matan, sino que me secuestran. Era horrible porque no basta con que todo sea horrible a tu alrededor y que tengas frío y que lo estés pasando fatal, sino que encima lo tienes que actuar. Y luego recuerdo sobre todo la escena del Paseo de Independencia, el final con un beso con Miguel Aparicio, otra vez el spoiler, pero bueno. Y lo impresionante que fue, sobre todo ver a toda la gente de Zaragoza responder a la llamada de Miguel Ángel Lamata para que vinieran a hacer de extras. ¡Hombre! ¡El duende! Hola, Johnny. ¿Morlaco? Creía que estabais muertos. ¿Nosotros también? ¿No, Morlaco? Lo que para Woody Allen es Manhattan, Nueva York para mí es Zaragoza. A mí me encanta rodar en Zaragoza. Yo estaba empeñadísimo por muchas razones emocionales, afectivas y emocionales en rodar mi primera película en Zaragoza. Y de hecho la cuarta la voy a rodar en Zaragoza, pues con mucha más presencia de la ciudad incluso, pero mucha más que la que había en Una de zombies. Y es que creo que a lo mejor nosotros la tenemos muy vista, los que hemos nacido aquí. Pues la gente que traemos de fuera que vea en la ciudad, la gente que está implicada en mi cuarta película, en Nuestros amantes, flipa con lo bonita que es. Entonces yo creo que realmente tenemos que acabarla de inmortalizar cinematográficamente. A mí me encanta rodar aquí. Yo creo que es vital que las películas se vean. Y las que hacemos en Aragón, los aragoneses, más, así de claro. O sea, tenemos que barrer para casa. Lo nuestro debe verse. Y Proyecto Aragón me parece un magnífico escaparate, un inmejorable escaparate para que se vean las películas aragonesas hechas por aragoneses. Así que me encanta que exista Proyecto Aragón, así de claro. Sí, también por los actores, porque hay un montón de actores aragoneses que están trabajando en muchas series de televisión, en películas y en teatro, o incluso en el extranjero, y que la gente no sabe que son de aquí. Entonces yo creo que todo esto ayuda a que seamos conscientes de que todo el arte que hay en Aragón también es valorado fuera, y a lo mejor aquí se nos olvida.